Esto que te voy a contar hoy te interesa y mucho, porque el simple hecho de realizar ejercicio no te va a sacar del dolor de rodilla. Ya ni hablamos si eres de los que estás esperando para que se vaya el dolor o bien estás esperando durante mucho tiempo a realizarte una prueba o tener un resultado. Te voy a contar los 3 puntos desde una perspectiva mental, desde un punto de vista de foco que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejecutar. Porque sí, el ejercicio es nuestra herramienta, pero cómo nos enfrentamos al ejercicio, esto es lo que nos va a permitir eliminar el dolor de rodilla. Pongamos un ejemplo. Hablemos de comer. Cuando yo estoy comiendo, el simplemente hecho de comer no me está nutriendo, simplemente me está alimentando. Para yo poderme nutrir y tener toda la energía necesaria y estar equilibrado, necesito profundizar mucho más en la comida, en lo que estoy ingiriendo. Pero bien, como tampoco quiero incidir y profundizar en este tema, entendamos un poco la metáfora. A partir de aquí, lo importante es foco. Foco en lo importante. Foco en lo simple, en lo sencillo, en lo que nos va a multiplicar para ir al siguiente paso, en lo que nos va a dar realmente ese paso hacia adelante y no que nos quedemos anclados en el dolor, en ese vaivén de dolor que parece que se va, pero nunca se va y está ahí anclado y con picos bastante intensos. Atento, empezamos con los puntos fuertes, 3 puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestros entrenamientos, a la hora de ejecutar. Lo primero es el compromiso con lo mismo, el compromiso hacia la disciplina, hacia no fallar conmigo. Nuestro cuerpo, nuestra rodilla necesita movimiento de precisión, movimiento con matices. Y esos matices son los que les vamos a aplicar mediante los siguientes puntos que ahora enseguida te voy a explicar. Es muy importante que tengamos foco en lo que nos multiplica, foco en lo esencial y no foco desde el punto de vista del ego. El ego, lo puedo hacer mañana, hoy no puedo entrenar. Bien, no pasa nada, esto es esporádico, pero entendamos bien el concepto. Disciplina. Disciplina es realizar con periodicidad nuestros entrenamientos y realizarlos con el foco, la atención necesaria. Y cuando ese foco y esa atención es la necesaria, esto se llama consciencia. Aumentar el foco de consciencia hacia lo realmente importante, la ejecución del ejercicio. Bien, entendamos el compromiso hacia la acción. Acciono para comprometerme conmigo mismo y acciono mediante el ejercicio para mejorar mi condición, la condición de mi rodilla que está doliendo. A partir de aquí, pasamos al punto número 2. Lo que va a ser fundamental a la hora de ejecutar es cómo pienso, de qué manera me estoy llevando a mi ser, a mi persona, a mi entender el concepto que yo estoy interpretando delante mía. Te va a llegar un ejercicio con unas instrucciones y que yo voy a tener que asimilar para, en muchos casos, intentar traducirla a mi lenguaje, al lenguaje que necesita mi cerebro, mi rodilla. La manera en la que yo piense va a estar directamente relacionada con la respuesta que yo voy a dar, que es la manera en la que estoy ejecutando, estoy moviéndome, estoy haciendo un ejercicio. Esta manera de pensar es fundamental. ¿Para qué? Para evitar bloqueos. Para que este pensamiento no sea un pensamiento rígido, un pensamiento del hacer, un pensamiento del sufrimiento desde el punto de vista de sentir el músculo. Tenemos que buscar un pensamiento donde favorezcamos los estímulos. ¿Qué son los estímulos? Los estímulos es la información que va a ir procesando mi cerebro. Van a ser la información con la cual yo me voy a enfrentar a realizar un ejercicio. Este ejercicio, indistintamente del que sea, tiene muchos matices a nivel informativo. Tenemos que priorizar y estar entre 1 y 2 estímulos que vayamos a estar procesando, pensando durante toda la ejecución. Y nos enfocamos en
realizar estos dos pensamientos, estos dos estímulos. Pongamos un ejemplo. Si estamos haciendo una zancada, uno de los estímulos podría ser que mi rodilla de delante se dirija hacia adelante. Bien, mi pensamiento debe ser de un pensamiento positivo, sin tensión y sin facilitándome la acción. ¿Qué sucede? Que muchas veces estoy pensando de empujar la rodilla, pero por otro lado está el pensamiento de no voy a poder, me va a doler. Y cuando estoy con ese pensamiento, la rodilla no avanza, porque no estamos con un pensamiento limpio, estamos con un pensamiento que está muy conmovido por otro tipo de información que aparentemente no queríamos que apareciera, pero nos ha aparecido. Esta información es muy importante que la vayamos intentando limpiar. Podemos favorecernos este avance de rodilla pues apoyándonos con las manos en una pared, con dos sillas, con dos picas o buscando recursos que me faciliten el gesto. Porque recordar, cuantos más estímulos quiera gestionar, cuanto más complejo sea el ejercicio, más difícil va a poder ser la ejecución limpia. Y la manera en la que yo piense y me enfrente a ese ejercicio va a estar directamente relacionado con el resultado que voy a obtener. A medida que me voy enfrentando a estos estímulos, voy a tener cada vez mayor capacidad de poder ir dando soluciones a los diferentes matices que me van a ir apareciendo dentro del propio movimiento. Por esto es fundamental la acción, la disciplina, y con el tiempo tendremos cada vez mayor capacidad de poder solucionar posibles conflictos que me puedan ir apareciendo, incluso dentro de la propia ejecución. Esto parece muy complicado, pero simplemente tienes que ejecutar, dejarte llevar y siempre con un con un pensamiento mucho más positivo y sobre todo un pensamiento mucho más relajado. Y si hay algo que te limita, que te bloquea, no pasa nada, lo dejamos de hacer porque quizás este no es el momento, pero no dejo de intentarlo, no lo doy por perdido, lo sigo intentando porque cada vez voy a tener mayor capacidad de poder gestionar estímulos, incluso estímulos negativos. Y por último, me lo hago fácil. ¿Cómo me lo voy a hacer fácil? Dentro de la gestión de los estímulos, dentro de mis pensamientos. Y esto lo voy a facilitar cuando mi pensamiento es un pensamiento pensando en una acción visual, una acción que incluso pueda representar dentro de mi cerebro, dentro de mi cabeza, incluso cerrando los ojos. Si yo me represento cerrando los ojos y visualizándome haciendo una sentadilla, por ejemplo, y teniendo en cuenta ese estímulo o esos dos estímulos que voy a tener en cuenta durante la ejecución, cuando vaya a ejecutar lo voy a reproducir de la misma manera, porque nuestro cerebro no sabe si es real o simplemente es un pensamiento. Y cuando ese pensamiento empieza a ser bueno, correcto, con los estímulos correctos, con la tranquilidad, la paz y el control adecuado, empieza a fluir y a ejecutarse un gesto, un ejercicio mucho más armónico, mucho más fluido, incluso voy rompiendo expectativas y encima el dolor no aparece, o si aparece, aparece en niveles muchísimo más bajos a los que estoy acostumbrado a enfrentarme o a sufrir cuando hago una acción parecida a esa. Entonces, recapitulemos. Los 3 puntos que son muy importantes a la hora de enfrentarme a un entrenamiento, de enfrentarme a una ejecución, por un lado es el foco. El foco, la disciplina, el sufrimiento con el que me enfrento a un estímulo, a un ejercicio, a un esfuerzo. Y aunque hoy quizá no he tenido las mejores sensaciones, no he tenido esa expectativa que a lo mejor creía que podía hacer, con la que podía hacer ese ejercicio, no dejo de hacerlo ni me dejo de enfrentar a él. Porque cuantas más veces me vaya a enfrentar y más experiencia tenga relacionándome con ese tipo de situaciones, más capacidad voy a ir teniendo para ir solucionando los problemas que me van a ir apareciendo dentro de la propia ejecución. ¿Cómo pienso a la hora de ejecutar? Esto es importante por el número de estímulos, la cantidad de información que voy a intentar o tener que procesar a lo largo de la ejecución. Pienso, incluso visualizo, como hemos comentado, y visualizo con tranquilidad,
con detalle, atendiendo a los detalles, a los matices. Recordar que el ejercicio no es la clave, sino cómo realizo el ejercicio. Lo realizo desde el pensamiento, desde el foco. Y por último, es el me lo pongo fácil. Me lo pongo fácil es generar visualizaciones, generar recursos visuales que me vayan a ayudar a realizar un ejercicio. Pongamos si hago una sentadilla o incluso hago una zancada, que la rodilla cuando va hacia adelante vaya a taparme el pie, es decir, que mi muslo tape mi visión con el pie. Esto es una manera de ir facilitándonos el gesto, facilitándonos la ejecución, porque no estoy pensando tanto en sentir el músculo, en si me va a doler la rodilla, y esto me genera un bloqueo y me genera una situación de estrés relacionada con el miedo, con el dolor, cuando mi cabeza está pensando en, bien, voy a empujar la rodilla hacia adelante porque quiero que el muslo me tape el pie. Al final, este pensamiento me está apartando del miedo y me está llevando hacia donde quiero ir, hacia la dirección que me quiero dirigir. ¿Y esa cuál es? Hacia el movimiento libre, armónico. Y sí, va a costar, pero no dejo de hacer. Lo fundamental de todo esto es que entendamos que en el cómo hago el gesto, el ejercicio, y no tanto desde un punto de vista físico, sino más desde un punto de vista de procesamiento de la información, de los pensamientos, de esa parte más mental, esto es donde está la clave para poder ir avanzando hacia eliminar este dolor de rodilla. Así que espero que este vídeo te sirva a partir de ahora para seguir avanzando dentro del entrenamiento, del ejercicio y de las ejecuciones, porque el dolor de rodilla simplemente es un proceso que nos va a hacer más grandes, que nos va a permitir ser mucho más capaces de poder resolver situaciones conflictivas, tanto a nivel articular y del propio dolor, como también a nivel personal. Te veo en el próximo vídeo.